3 razones por las que mi nieta me suplicó que no regresara a casa. Horror en la medianoche. La luna brillaba con un fulgor extraño, como si quisiese advertir de lo que estaba por ocurrir. Esa noche, el viento aullaba como un perro rabioso y las sombras danzaban como fantasmas sueltos entre los árboles. Algo no estaba bien. El corazón de Ana, mi nieta, palpitaba con fuerza cuando finalmente recogí mis cosas. Sin darle importancia a su súplica, un escalofrío recorrió mi espalda al recordar los rumores que corrían del vecindario. Dicen que el anciano de la casa del final de la calle es un hechicero, me dijo una amiga. Cuidado con lo que haces. Pero yo solo sonreía, pensando que eran cuentos de viejas. Sin embargo, aquel aire pesado y el silencio súbito que se sentía en la calle hacían todo aún más inquietante. Al llegar a casa, el ambiente estaba cargado de una energía rara, como si miles de ojos invisibles me observaran. Mientras me acomodaba, escuché un susurro lejano, palabras incomprensibles que hacían eco en las paredes. Una sensación de incomodidad se apoderó de mi pecho. Algo me decía que mi nieta sabía más de lo que decía. Sus manos temblorosas y su mirada asustada no dejaban espacio para dudas. No regreses, abuelo, hay cosas que no podemos entender. Sus palabras se me grabaron, como una marca indeleble. Más allá de sus advertencias, la curiosidad me consumía. Entonces, la luz parpadeó y una imagen fugaz apareció en la ventana. Era la figura de un niño, con ojos que parecían 2 pozos oscuros. No era posible. La realidad se retorcía frente a mí. Una sensación helada me recorrió el cuerpo mientras me preguntaba qué oscuro secreto acechaba en mi propia casa. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin avisar. Tómate un segundo para chequear el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quisiera que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, aprieta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos, una sombra se movió en el rincón de la habitación. ¿Era solo mi imaginación, o algo oscuro y antiguo esperaba justo detrás de mí? La respiración se me aceleró, los escalofríos me recorrieron la espalda. Con cada golpe del reloj, el tiempo parecía ralentizarse, como si esas últimas horas de luz estuviesen a punto de desnudarse ante la noche. ¿Qué horror ocultaba mi hogar? ¿Qué haría si todo lo que mi nieta había temido se hacía realidad? El silencio se volvió abrumador. Ya no era solo la sombra en el rincón, era algo más. Un retumbar sordo pareció nacer de las entrañas de la casa, como si las paredes estuvieran respirando un lamento antiguo. Me acerqué a la ventana, temeroso, mis manos temblando. No había más luces en el vecindario, solo la luna que iluminaba con un brillo nítido pero sin calidez. La imagen del niño seguía ahí, parado en la oscuridad, su mirada profunda y penetrante, como si pudiera leer los secretos que albergaba mi alma. A medida que me acercaba, sentí el aire volverse más denso. Mis músculos se tensaron, como si la casa misma estuviera intentando atraparme en su embrujo. Entonces, la figura del niño dio un paso hacia adelante, y con un eco lejano, su voz resonó. Ayúdame. Apenas podía distinguir sus palabras sobre el murmullo de mis propios pensamientos. Había una súplica en su tono, pero también un atisbo de desesperación que me puso la piel de gallina. Retrocedí un paso. ¿Qué ayuda podía ofrecerle a un espectro? La mente corría veloz. Mi nieta me había advertido, y en ese momento, comprendí que tal vez había algo de verdad en los rumores del anciano hechicero. Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo, y me vi arrastrado hacia la ventana. Quizás había algo que no sabía. Con un esfuerzo, logré salir al patio. El suelo estaba cubierto de una neblina tenue que envolvía todo como un manto. A lo lejos, vi al niño, aún ahí, inmóvil, los ojos oscuros fijos en mí. El viento soplaba a través de las ramas como un lamento que llenaba el aire con un eco que hablaba de tiempos perdidos. ¿Qué quieres de mí?, le pregunté, a pesar de que el nudo en mi garganta casi me ahoga. El niño no respondió de inmediato, su rostro se torció en un gesto de dolor. No me dejes aquí. Ellos no me dejan ir, dijo lentamente, y mis ojos se agrandaron ante el terror en su voz. ¿Qué tipo de existencia era esta? Encerrado en un espacio entre el mundo de los vivos y los muertos, todo me estalló en la cabeza como un relámpago.
¿Quiénes son ellos? Ahora, la adrenalina corría por mis venas, olfateando la verdad oculta en la penumbra. Pero el niño solo sacudió la cabeza, sus ojos ardían de tristeza. En ese momento, comprendí que no solo era un espectro, sino un prisionero de un secreto más sombrío, uno que había estado guardado en las sombras de esta casa. Era como si las mismas paredes estuvieran tratando de ocultar algo que nunca debía haber descubierto. El sonido de un crujido detrás de mí me hizo girar bruscamente. Mi corazón latía fuerte en mi pecho, y el miedo me dejó paralizado. Algo se acercaba. En esa fracción de segundo, un grito desgarrador resonó en el aire, un eco que parecía provenir de un pasado olvidado. Era un llamado que resonaba con todas mis advertencias, con el dolor de mi nieta. Abuelo. La voz de Ana me alcanzó, pero era demasiado tarde. La oscuridad se cernía sobre mí, y apenas pude darme cuenta de que un nuevo terror había comenzado a liberarse en la noche. Podría ser posible que mis decisiones, esas que tomé en bucles de curiosidad y desafío, me hubieran llevado al borde de algo que ni ella ni yo podíamos entender. El niño soltó una risa apagada. No hay salida. Su voz sonó como un eco lejano que se desvanecía en la neblina. Sintiéndome atrapado, me volví hacia Ana, mis ojos buscando los suyos, llenos de preguntas y miedo. ¿Qué había hecho? Había llegado el momento de desvelar el verdadero horror que acechaba no solo en mí, sino en toda nuestra familia. Ella se acercaba, pero cada paso que daba parecía cargado de ominosas advertencias, y en ese instante, comprendí que la noche apenas comenzaba. El viento parecía cobrar vida, susurrando advertencias mientras la neblina se espesaba alrededor de nosotros. Ana llegó a mi lado, sus ojos amplios y llenos de miedo reflejaban una mezcla de preocupación y conocimiento que no podía entender. No debiste salir, decía en un murmullo apenas audible, como si el aire mismo pudiera delatarla. ¿Sabes quién es este niño?, cuestioné, mis palabras cargadas de desesperación. Ana tragó saliva, dando un paso atrás mientras su mirada se perdía en la negrura que nos rodeaba. No es un niño normal, abuelo. Este lugar guarda secretos que no debemos descubrir. El niño espectral comenzó a acercarse lentamente, sus pies descalzos apenas tocando el suelo cubierto de bruma. No me dejes aquí, repetía, su voz desgarradora rompiendo la inquietante calma de la noche. Ana cubrió su boca, como si quisiera evitar un grito que podría romper la atmósfera tensa. Necesitamos irnos, dijo Ana, apretando mi brazo con fuerza. Pero algo en su tono era extraño, no estaba simplemente asustada, estaba aterrorizada. Fue un golpe en mi estómago cuando comprendí que no solo estaba preocupada por mí. Había algo más que acechaba en la oscuridad, algo que sabía que podía meterse entre nosotros y sacarnos de este mundo. Pero el niño necesita ayuda, respondí, sintiendo que debía quedarme, que debía enfrentarlo. Ana gritó entonces, un chillido corto que desgarró el silencio. El niño se detuvo. Su rostro, antes lleno de dolor, ahora mostraba una extraña sonrisa, fría y llena de malicia. ¿Ayuda? Él no puede ayudar a nadie, dijo, y algo en su voz resonó como un trueno lejano. Soy un prisionero, pero tú también lo serás. La neblina se tornó más oscura, como si las sombras mismas respondieran a su llamado. Ana me soltó, mirando al niño con una mezcla de horror y tristeza. No escuches. No puedes quedarte aquí. Su angustia resonaba en sus ojos, pero yo no podía apartar la vista. Había algo en la mirada del niño que me poseía. Era un hilo de desesperación y manipulación. Oh, el niño continuó, ¿quiere conocer el destino de los que se cruzan con ellos? La pregunta vibró en el aire como un canto hipnótico. Mi mente estaba hecha un caos, enredada entre la verdad de sus palabras y el miedo que crecía en mí. ¿Quiénes son ellos?, pregunté, sintiendo como la neblina se apretaba a nuestro alrededor, cada respiro era más difícil. El niño soltó una risa burlona. Los vigías. ¿Aquellos que han olvidado cómo dejar este mundo? Antes de que pudiera procesar su afirmación, un sonido retumbante interrumpió la conversación. La casa parecía temblar. Con cada golpe, una vibración profunda se sentía en el suelo, como si algo muy antiguo estuviera despertando. Ana dio un paso atrás, buscando una salida. Su voz era un susurro tenso. Debemos correr, abuelo. Miré hacia el niño, cuya figura había comenzado a desvanecerse en la niebla, pero sus ojos aún ardían intensamente. No te vayas. Ayúdame, su grito resonó en lo profundo de mi ser, pero una parte de mí sabía que quedarme era un error.
Entonces, la casa soltó un crujido que sonó como un lamento. Paredes desgastadas comenzaron a ceder, dejándonos atrapados en un instante de suspenso mortal. Ana tiró de mí, la neblina cerrándose rápidamente, y la risa del niño desapareció en el viento. «Corre, abuelo, ahora». La maldad de la noche se sentía cada vez más palpable. Mientras corríamos hacia la salida, el chocante eco de la risa del niño quedó atrapado en mi cabeza. ¿Qué había desatado realmente? ¿Qué secretos guardaba la casa que me había advertido, y qué significado tenían los vigías? Al salir finalmente al aire libre, la libertad pareció un espejismo. La luna, que antes iluminaba todo con su frialdad, ahora era un testigo mudo de nuestra desesperación. Pero una pregunta quedaba: ¿habíamos escapado realmente, o solo habíamos salido de una trampa para caer en otra? Y mientras el aire sigue helado a nuestro alrededor, una sombra se alzaba de nuevo, más oscura y pesada que antes. La noche seguía joven. Pero un nuevo secreto comenzó a burbujear entre susurros. ¿Qué traiciones acechaban en la penumbra, y a quién habíamos dejado atrás en esa casa? El eco de los gritos de ellos aún resonaba con fuerza. La bruma parecía cobrar vida, danzando alrededor de nosotros como si tuviera intención propia. Sin embargo, el fuego atormentado de mis pensamientos hacía que el frío se intensificara, obligándome a temblar más allá de lo que el clima podría explicar. ¿Qué fue eso?, pregunté, sintiendo mi voz quebrarse mientras cruzábamos el umbral de aquel lugar maldito. Ana no respondió de inmediato. Su rostro estaba pálido, la tensión en su mandíbula solo se evidenciaba cuando su mirada se deslizaba entre la oscuridad que se cernía sobre el camino. Errar es humano, pero volver a ese lugar no sé si podré soportarlo. Reconoció al fin, con un hilo de temor en su voz. No era solo su temor lo que me inquietaba, sentía que algo en mí había cambiado, una conexión oscura había crecido entre la casa y nuestra esencia. Como si los ecos de aquellos que habían quedado atrapados allí nos llamaran, atraídos por un magnetismo inesperado. ¿Qué secretos conoces, Ana? ¿Qué nos ocultas?, pregunté, sintiendo que debía hacerla confesar, como si desentrañar ese horror pudiera salvarnos. La niebla parecía espesar, un velo que nos mantenía alejados de la claridad, incrementando la presión de lo desconocido. Debo ser honesta, hay historias que se tejen aquí, comenzó, sus ojos reflejando un fuego de recordatorio. Las leyendas hablan de ellos, los vigilantes que vigilan lo que queda. Son sombras que se alimentan de oscuridad, y no solo son recuerdos. Una risa desgarradora retumbó en la noche, y nos detuvimos en seco. ¿Escuchaste eso? La voz de Ana se volvió un susurro aterrorizado. Sí. ¿Quiénes son ellos?, la repetí, mi corazón palpitando al unísono con mi miedo. Eran aquellos que no pudieron escapar, murmuró, los que intentaron hacer lo que estamos haciendo ahora, volver. La bruma se idealizaba en el aire helado, cerniendo una claustrofobia tangible entre nosotros. Corramos, ordené de pronto, y la urgencia de mi voz pareció romper un hechizo que nos había mantenido paralizados. Nos lanzamos a correr, pero el camino parecía alargarse eternamente. Mientras corríamos, sentí el suelo temblar bajo nuestros pies, como si en cualquier momento todo pudiera caer, como si la casa hubiera despertado de su letargo. «Ana», grité, desesperado por mantenerla a mi lado, pero las sombras comenzaban a oscilar, fragmentos de figuras humanas a nuestro alrededor, inquietantes susurros serpenteaban tras de nosotros. «No debemos mirar atrás». Mis palabras eran un intento fútil de mantener nuestro espíritu elevado. Un haz de luz apareció frente a nosotros, revelando una figura borrosa. «Vuelven a jugar», resonó el eco de la voz infantil, provocando que se me helara la sangre. Era el niño. Su risa se desvaneció con un susurro de viento helado. En ese instante, nuestros caminos se cruzaron nuevamente con lo desconocido, y un horror profundo nos penetró hasta lo más hondo. «Retrocede», grité, mientras trataba de empujar a Ana hacia un lado, pero tropezó. Y entonces comprendí que el niño no estaba solo, otras figuras emergieron de la neblina, las siluetas de aquellos que habían sido atrapados allí, llevados a la locura. Miradas vacías, extendiendo sus manos como dragones en busca de lo que alguna vez habían conocido. Ana, sin embargo, fijó su mirada en el niño espectral, como si un hilo invisible la atrajera. «No. No puedo dejarlo», decía, luchando contra el pánico que la invadía. «Es una trampa», grité, el miedo y el rencor entrelazándose en mi pecho mientras intentaba socorrerla. La risa de los vigías resonaba como un sinfín de funestos ecos,
atrapándonos en una red de desesperación. Ana, escúchame. Pero sus ojos, hundidos en la desesperanza, se volvían hacia el niño. Y así, lo entendí, éramos una extensión de aquellas almas perdidas. Atrapados entre esperanzas ilusorias y sombras de horror, estábamos perdiendo la batalla. Era cuestión de tiempo antes de que los vigías nos reclamaran. Con un último intento, estiré la mano hacia ella. No. Necesitamos salir de aquí. Pero la distancia entre nosotros se esfumaba en aire otoñal, todo se tornaba confuso cuando, de pronto, una luz blanca estalló en la negrura, como un faro de esperanza en medio del abandono. ¡Corre! Un grito desconocido resonó en el aire, una voz familiar que parecía arrastrarnos hacia la salvación. La confusión se tornó caótica y, en ese instante crítico, supimos que estaban al acecho, y podían elegir a quién reclamar. La bruma apretaba sobre nosotros, oscureciendo todo destino. Cuando creímos haber hallado una salida, el estruendo de un grito desgarró la noche. ¿Era el lamento de Ana? Sí, incluso el viento se opuso a la respuesta. La bruma ahora se dividía, el pasado y el presente convergiendo en un único instante aterrador. El momento estaba aquí. Y antes de que pudiera asimilarlo, la luz se desvaneció, y todo quedó sumido en sombras profundas. No mires hacia atrás, repetí, mi voz quebrándose entre el miedo y la esperanza. ¿Pero sería suficiente esta vez? ¿Qué precios tendríamos que pagar para escapar de esta pesadilla? La noche prometía más de lo que podía soportar, mientras el eco de las risas de ellos se convertía en un cántico de advertencia. La desesperación bailaba en el aire. Y en el fondo, mi corazón sabía que esta era solo la antesala de algo mucho más oscuro que aún nos aguardaba. La oscuridad nos envolvió completamente, y el frío se tornó más intenso, como si la bruma misma estuviera tratando de ahogarnos. Sentí como mis piernas se movían en respuesta a un impulso instintivo. Seguí corriendo, sin mirar atrás, con el corazón atronando en mis oídos. Pero, a pesar de todo, la imagen de Ana, sus ojos desorbitados, su desesperación se clamaba en mi mente. De pronto, el aire a mi alrededor cambió. Una presión escalofriante oprimía mi pecho. Las sombras danzantes empezaban a manifestarse, no solo como visiones distorsionadas, sino como figuras definidas. De lejos, las formas se acercaban lentamente, flotando casi a ras de suelo, con una elegancia inquietante. Eran rostros de niños y adultos, algunas sonrisas, pero las miradas eran vacías, sumidas en un remolino de tristeza y furia. Ana, grité, abriendo mi boca con desesperación, mis palabras ahogadas por un silencio aplastante. Pero no hubo respuesta. Mi mente se negaba a aceptar que podría haberla perdido. Sin embargo, un profundo instinto me decía que estaba cada vez más cerca de él, el lugar que nunca debimos haber pisado nuevamente. Una brisa helada me hizo estremecer, y a mi alrededor, los murmullos aumentaron, ecos de conversaciones enterradas en la locura, envolviendo mis sentidos como un manto pesado. Entre risas estridentes, una voz familiar se destacó, resonando en mi mente. Ayúdame, era Ana. No, 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 repetía, mi voz quebrándose mientras me detuve en seco. Vi cómo las sombras se agolpaban alrededor de la figura de Ana, que parecía atrapada en su propio duelo. Me acerqué, temeroso de lo que podría encontrar, pero condenado a intentarlo. Ana. Estoy aquí, voy a sacarte de aquí. Las palabras salieron a rastras de mis labios, esperando que mi voz llegó a ella. Ella se volvió, su cabello desordenado enmarcando un rostro lleno de pánico. Te lo ruego. No continúes. No entiendes. Están aquí, están buscando lo que les pertenece. Sus palabras desgarradoras calaron en mí, un escalofrío me recorrió la espalda. En sus ojos, las almas atrapadas de quienes alguna vez habían existido allí parecían suplicar ayuda. La desesperación apretó mi corazón. Si no la sacaba de allí, podría ser condenada a compartir el destino de aquellos que vagaban sin rumbo, atormentados para siempre. No puedo dejarte sola, respondí, mi voz un hilo entre la determinación y el miedo. Ana abrió la boca, pero un grito desgarrador surgió de las sombras a nuestro alrededor. Con un escalofrío, giré, buscando el origen de ese clamor, y vi a las figuras salir del envoltorio de la niebla, cada vez más definidas, pinceladas de dolor vivientes. Ya es demasiado tarde, murmuré. Las figuras ahora avanzaban hacia nosotros, un torrente de lamentaciones y ansias de libertad que atormentaban mi mente. Algo dentro de mí palpitó al reconocer el patrón siniestro de su danza. Eran los vigías, aquellos que nos habían advertido, aquellos que se alimentaban del miedo, aquellos que habían reclamado su hogar.
Las sombras represivas se abalanzaron sobre la luz que intentaba guiarnos, absorbiéndola, estirpando toda esperanza de escape. La voz de Ana se hacía eco de mis temores más profundos. No mires atrás resonaba mientras las sombras se dibujaban como engranajes de un oscuro reloj, contándonos cuánto tiempo nos quedaba. Sin embargo, lo que más me alarmaba era la decisión que brotaba en su mirada. La sombra del niño seguía ahí, llamándola. Un instinto animal me advertía que la dejaran ir sería condenarla, pero, podría arrastrarla de vuelta a un mundo que ya no existía para ella. Todo se torcía en un vórtice de desesperación y desespero, mientras la risa demoníaca empezaba a llenar los espacios vacíos. Entonces, con un arrebato de vida, sentí que debía actuar. Me lancé hacia Ana, y en ese instante, la luz blanca regresó momentáneamente, brillando con una intensidad que sobrepasaba la oscuridad. «Agárrate de mí», grité, y extendí mi mano hacia ella. Pero antes de que pudiera alcanzarla, un grito resonó en la distancia, inmenso. También desgarrador. No era solo el lamento de Ana, sino también de aquellos que habíamos percatado. Era la angustia de tantas almas perdidas, clamando por redención. Los vigilantes rodeaban a Ana con una velocidad vertiginosa, separándonos aún más. El horror se apoderó de mí al darme cuenta de que ahora, más que nunca, había que elegir. Una decisión que determinaría nuestro destino. La luz se desvanecía y, al borde de la desesperación, un pensamiento punzante surgió en mi mente. ¿Qué pasará si no volvemos a mostrarnos entre esos muros malditos? ¿Qué secretos volverán a liberar? Y con mi próximo paso, supe que estaba tomando una decisión irreversible que podría llevarnos a la oscuridad eterna o, tal vez, a un camino inesperado de redención. Así que, con el eco de las risas resonando como una advertencia, di un paso al frente, dispuesto a enfrentar los secretos que aún nos aguardaban. ¿Qué otros horrores descubriríamos al rasgar el velo de lo desconocido? El aliento se me cortó cuando las sombras se disiparon un poco, revelando un espacio vago, como una escena olvidada en una pintura perturbadora. Podía distinguir figuras humanas, sus rostros torcidos en miradas de dolor, sollozos que resonaban en mi corazón. Grité, pero el sonido apenas era un susurro entre los ecos desgarradores que parecían fluir de las sombras. Ana había desaparecido de mi vista solo por un instante, pero ese instante se sintió como una eternidad. Las sombras parecían tener un propósito, una dirección marcada por un anhelo piercing que instigaba el miedo en el fondo de mi ser. Sin embargo, aún podía sentir la conexión con ella, una vibrante hebra que me mantenía atado a su presencia, no importa cuán distante estuviera ahora. Ana, mi voz se alzó una vez más fuerte, impulsada por el temor que me encadenaba. Pero el eco de mi propia voz se perdía, tragándose en la vastedad del horror que me rodeaba. De repente, una figura emergió de la oscuridad. Era una niña, tal vez de 7 años, su rostro pálido y asustado. Me miró con unos ojos que parecían vastos, llenos de un conocimiento antiguo y desesperación. «¿Tú puedes ayudarme?», preguntó con una voz que parecía hacer eco de los lamentos de los demás. ¿Dónde está Ana? Mi corazón latía rabiosamente contra mi pecho. Cada segundo perdido podría ser letal para ella. «Dímelo. Debo encontrarla». «Ella está aquí, atrapada», respondió la niña, señalando un rincón oscuro de aquel espacio opresivo. «No puedes dejar que la tomen. Los vigilantes la desean, pero tú puedes salvarla, antes de que sea demasiado tarde». Un impulso corrió por mi cuerpo. La lucha entre avanzar y el miedo a lo desconocido era incesante. Pero el impulso de salvar a Ana era más fuerte. «¿Realmente puedo?», cuestioné, sintiendo la creciente presión del tiempo al resbalar entre mis dedos. «Debes enfrentarte a su miedo. Tú eres la llave», la niña habló con una serenidad que contrastaba con el caos que nos rodeaba. Sus ojos brillaban con una intensidad que me inquietó. «Pero ten cuidado, si caes en el abismo de sus recuerdos, podrías perderte para siempre. Una vez dentro, no habrá retorno». Recorrí el espacio despavorido donde las sombras formaban la danzón de la agonía. Podía sentir su frío aliento en mi piel. Había una verdad oculta en esos lamentos, un deseo de venganza o redención que resonaba con fuerza, un eco de lo que alguna vez fueron. Así que, con determinación renovada, me dirigí hacia la dirección que la niña había indicado, la oscuridad más densa del sombrío lugar. «Ana, escucha mi voz», grité con todas mis fuerzas. «Estoy viniendo por ti. No te rendirás. Puedes luchar». La niña siguió mis pasos, sus manos cortas entrelazadas en un gesto de apoyo. Cada paso que daba, las sombras se acercaban más, sus risas retumbando en mis oídos, burlándose de mi lucha.
Pero, impulsado por el amor y la necesidad de liberarla, continué. ¿Qué vas a hacer?, preguntó la niña, inquietante curiosidad vibrando en su voz. Voy a romper el ciclo, respondí, consciente de la gravedad de mis palabras. En mi pecho, la esperanza luchaba por salir, aunque sabía que el camino sería letal. No puedo fallar en esto. Entonces, cuando llegué al núcleo de las sombras, vi a Ana atrapada, su mirada inquebrantable en medio del tormento. En su rostro podía leer el cansancio, pero también una chispa de esperanza al darme cuenta de que aún confiaba en mí. A medida que la distancia se acortaba, una nueva ola de sombras se arremolinó hacia mí, un eco ensordecedor de lamentos. La voz de Ana se perdía entre el clamor de los desaparecidos, cada grito desgarrador un recordatorio de que los recuerdos eran su prisión. Aparecieron más figuras, todos queriendo un pedazo de lo que les pertenecía, y en mí brotó una pregunta angustiante: ¿podría realmente enfrentar tanto dolor? Con cada paso, la decisión se volvía más clara y urgente. No estoy aquí para hacerles daño. Estoy buscando liberación para todos, gritaba, aunque mis palabras se perdían en el viento. Helado, una imagen brilló en mi mente, el lugar al que no debíamos haber regresado. Un pasado lleno de promesas quebradas y tristezas ocultas. Podía sentir que el tiempo se agilizaba mientras el área a mi alrededor se oscurecía aún más, y entonces, justo cuando el horror me envolvía, escuché una voz, diferente a las demás, la voz de Ana, fuerte y clara. Confía en mí. Nunca había estado más seguro de que, para rescatarla, tendría que apartar las sombras que azotaban mi corazón. Mientras un abismo de oscuridad se abría ante mí, me di cuenta de que quizás la batalla más grande ya había comenzado, pero la pregunta seguía persiguiéndome. ¿Qué era lo que realmente había desencadenado esta pesadilla y qué misterios aún yacían esperando ser revelados? El aire a mi alrededor sentía denso, casi como si las sombras estuvieran amasando un horror tangible. Me detuve un instante, sintiendo el peso de esas miradas perdidas que se aferraban a mí como si fueran su única esperanza. Pero no podía rendirme, no cuando Ana dependía de mí. Ana. Dime qué hacer, grité, mi voz resonando contra la negrura que me envolvía y, por un momento, creí que había dado con un eco. Pero lo que llegó a mis oídos fue un susurro, una melodía casi inaudible formada por quejidos y risas crueles que se amalgamaban en una sinfonía de desesperación. La niña a mi lado respiraba pesadamente. No te acerques a ellos, advirtió, señalando con su pequeña mano temblorosa a las figuras espectrales que se agitaban en la oscuridad. Sus rostros estaban marcados por un dolor tan antiguo como el tiempo. Ellos te arrastrarán, solo quieres a Ana. Solo necesitas encontrar su luz. ¿Su luz?, cuestioné, confuso. Fue entonces cuando vi un brillo tenue encenderse como un faro en la penumbra. Era una pequeña esfera dorada, flotando frente a mí. La luz parecía pulsar en sincronía con el ritmo de mi corazón, llamando a mi boca un grito de reconocimiento. Era Ana. Su esencia iluminaba el oscuro laberinto, pero el camino hasta ella estaba plagado de sombras danzantes. Alimentándose de mi miedo, con pasos titubeantes, me lancé hacia la luz, pero las sombras se arremolinaron, creando un muro de oscuridad que intentaba detenerme. No, grité, sintiendo la fría desesperación apoderarse de mí. ¡Ah, Ana! Las figuras comenzaron a moverse, transformándose en algo más que solo sombras. Se parecían a familiares que ya no estaban, sus rostros entrelazados con añoranza y rencor. ¿Por qué has regresado?, preguntó una voz profunda, como el sonido de un trueno lejano. Nos has olvidado. Has olvidado nuestro dolor. No puedo olvidar, respondí, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Era un dolor tan familiar que, al pronunciar esas palabras, el peso de mis propias traiciones se unió al de ellos. ¿Era posible que parte de su tormento también residiera en mí? La niña alzó su mano, instando a la calma. Tú debes recordar, pero no rendirte. Las sombras alimentan de tu duelo. No les des poder. Con cada segundo, el aire se tornaba más pesado, y la delgada línea que mantenía mi voluntad se desgastaba. Sentía como la desesperación se filtraba en mi ser, como si cada figura sombría absorbiendo mis recuerdos lo transformara en su alimento, pero la luz de Ana seguía allí, titilando con una claridad inquebrantable. Estaba segura de que si lograba alcanzarla, podría romper el ciclo de dolor. Ana, estoy viniendo por ti, vociferé, lanzándome hacia adelante, empujando cada suceso que había causado sufrimiento a aquellos a mi alrededor. La oscuridad intentó atraparme, pero yo me eché hacia el lado, el corazón bombeando con una ferocidad renovada. De repente,
Las sombras comenzaron a dispararse hacia mí, como tentáculos de un monstruo, intentando arrastrarme a su abismo. No, 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 repetía como un mantra mientras la visión de Ana se hacía más nítida. Pero, justo cuando estaba a punto de alcanzarla, algo se interpuso. Una sombra más grande emergió de la penumbra, retorciendo su forma en un rostro conocido, el rostro de alguien a quien había querido y perdido. Regresa, susurró, su voz gélida como el hielo. Regresa y déjalos tener a Ana. Un sudor frío me recorrió la espalda. Sabía que no podía dejarme engañar por ese poder. No voy a dejarla, respondí, decidida y con el alma gritando en resistencia. Ana es parte de nosotros ahora, dijo la sombra, dibujando un rictus tortuoso en su rostro. ¿Estás dispuesto a pagar el precio para liberarla? El tiempo ya no parecía tener sentido. Todo lo que conocía, toda la historia que había creído relevante, comenzó a desplomarse dentro de mí. Era un momento de elección, un instante angustiante que definiría nuestro destino. Con la imagen de Ana iluminando mi camino, di un paso adelante, determinado a enfrentar la verdad de mi pasado. Pero el precio. ¿Sería demasiado alto para pagar? La batalla entre el amor que sentía por ella y la pérdida de mi propia alma acababa de comenzar. Y así, mientras las sombras se preparaban para devorarme, comprendí que, al desafiar su dominio, tal vez abriría la puerta no solo a la liberación de Ana, sino a una revelación aterradora de la que nunca había sentido hablar. La pregunta resonaba en mi interior. ¿Estaba realmente listo para enfrentar lo que vendría? Las sombras danzaban peligrosamente a mi alrededor, como si fueran una ilusión viviente buscando su presa. Un escalofrío recorrió mi humanidad al ver cómo sus rostros se distorsionaban en expresiones dolorosas. Cada paso que daba hacia Ana era una batalla interna, cada recuerdo reprimido emergía con furia, cuestionando mi compromiso y mi valor. Cree en la luz, repetía la niña junto a mí, su voz temblando, pero había en ella una firmeza sutil que me instaba a seguir adelante. Acercándome a esa esfera dorada, que parecía latir con su propia vida, podía sentir calor y esperanza en el aire frío. Pero cada intento me enredaba más en el abismo. Las sombras se risotearon, burlándose de mi fragilidad. Ana, grité de nuevo, haciendo eco de mi desesperación, empujando todo mi ser hacia la luz. Con cada zancada, las sombras se abalanzaban sobre mí, caminando como un río oscuro que me arrastraba hacia su corriente. En el instante en el que creía que cesarían sus ataques, una mano fría se apoderó de mi tobillo, haciendo que me tambaleara. Me di la vuelta, enfrentando la cara sombría de mi pasado, una sonrisa raída flotando entre la oscuridad. Eres débil, dijo, su voz un murmullo desgarrador. Nunca podrás escapar de lo que has hecho. ¿Realmente crees que puedes salvarla? Sentí que el peso de la culpa se apoderaba de mí, un peso palpable que me hacía querer sucumbir. Pero recordé los ojos de Ana, la pureza de su luz. Debía luchar. Luz, siempre hay luz, murmuré, aferrándome a esa idea como un salvavidas. Con un movimiento frenético, golpeé la sombra que me arrastraba y grité, Ana. Estoy aquí, voy a encontrarte. La esfera dorada titiló aún más fuerte en respuesta, como si mi grito pudiera físicamente acortar la distancia. A medida que me aventuraba, el rostro de mi pasado se destrozó en una mueca furiosa. No te dejaré ir. Tu dolor nos pertenece. Eres uno de nosotros. Las sombras murmuraban en un coro aterrador, creciendo en fuerza y número. Ahora no solo era un ataque físico, cada insinuación iba dirigida a mi mente, recordándome mis decisiones equivocadas, mis viejas heridas. La niña a mi lado comenzó a temblar. No dejes que se metan en tu cabeza, ordenó con determinación, sacudiendo su pequeño puño. Suéltalo, suéltalo todo. Con esos provocativos gritos, sentí una chispa encenderse en mi interior. Soltar. Era verdad, me había aferrado a las cadenas de mi pasado. Con cada grito de angustia que liberaba, las sombras perdían su poder. Recordé las risas de Ana, su entrega sin condiciones, y poco a poco, empecé a liberar yo también esas ataduras. De repente, un destello de luz más intenso abarcó todo a mi alrededor, haciendo que las sombras se tambalearan, incluso gritaran en rechazo. Era como si ese fuego dorado tuviera vida propia, empujando mis temores, mis arrepentimientos hacia la profundidad de la oscuridad. Temores. Arrepentimientos. Y en medio de esa luz creciente, la figura de Ana se convirtió en una silueta clara en el horizonte, extendiendo sus manos hacia mí. Ven. No te rindas. Sin embargo, aquello que me confrontaba no se detuvo.
con un último alarido, la sombra más prominente se lanzó a mí, su rostro había mutado en uno conocido y doloroso, mi madre. Siempre serás un decepcionante, un fracaso. Vamos a quedarnos aquí. El aire de la oscuridad se volvió denso de nuevo. Sentí la energía vibrando a mi alrededor, desgastando las últimas reservas de coraje. La escena se repetía en mi mente, mi infancia, sus expectativas, mi vida llena de condiciones. Y, a medida que esos recuerdos arrasaban mi esencia, grité, no. No soy un fracaso, soy un padre. Soy lo que Ana necesita. Las sombras temblaron, y el rostro de mi madre se desvaneció. La luz de Ana la desplazó, y sentí que tomaba forma, trayendo consigo la calidez del amor verdadero, disipando las dudas. Finalmente, con un salto de fe, me lancé hacia esa luz inquebrantable y dejé atrás la carga de mis pecados. Pero justo cuando creí que la victoria era mía, una risa profunda y atronadora resonó en el aire. ¿Crees que has ganado? La voz retumbó desde un lugar oscuro, prometiendo que la batalla estaba lejos de terminar. ¿Sería suficiente este sacrificio? La lucha por la luz había comenzado, pero el verdadero terror estaba esperando en la penumbra. ¿Lograría rescatar a Ana o caería por siempre en un ciclo de sombras eternas? La respuesta que tanto deseaba se sentía más lejana que nunca. La luz estalló a mi alrededor, iluminando los rincones oscuros que intentaban dejarme sin aliento. El eco de la risa resonó en mis oídos, burlándose de la fragilidad de mi victoria. El juego solo comienza, resonó la voz, mientras intentaba comprender si lo que había sentido era esperanza o solo una ilusión pasajera. Con cada latido, la esfera dorada emitía pulsaciones cálidas que me llenaban de determinación. Miré a mi alrededor, cada rincón oscurecido aún estaba habitado por las sombras, esperando un momento de debilidad. ¿Dónde estaba Ana? La pregunta se apoderó de mí, golpeando mi pecho con desesperación. Ana, volví a gritar, mi voz desgarrada por la angustia. El sonido se desvaneció como un susurro en la tormenta, pero la esfera dorada vibró con mis palabras, como si ella también anhelara ser escuchada. Fue entonces cuando lo entendí, no debía dejar que la oscuridad me dominara, debía encontrar la luz dentro de mí. Recuerda lo que eres, murmuró la niña a mi lado, su voz temblorosa llenaba el vacío que las sombras habían dejado. En su mirada había pureza y coraje, un reflejo de la luz que Ana siempre había representado. Con cada palabra, un hilo de motivación se tejía entre nosotros, haciendo que mis temores retrocedieran. Sin embargo, las sombras no cederían tan fácilmente. Nuevamente, sentí como una mano fría se aferraba a mi muñeca, apretando con furia. No puedes escapar, no puedes ser el héroe que crees. Era el mismo eco que había atormentado mi niñez, una voz que conocía demasiado bien. La amenaza, su fuerza me arrastraba a momentos que no quería revivir. Suéltame, grité, pero el aliento se me hacía pesado. Aquel rostro sombrío de mi pasado, cada palabra, cada reproche clamaba descontrol en mi mente. Era una danza de dolor en la que no quería participar más y entonces lo vi. En el rincón de mi corazón había una chispa, una resistencia guardada desde hacía años. Ana siempre había devuelto la luz en mis días oscuros, y ahora su imagen brillaba más que nunca. La fuerza del pasado no es mi destino, dije con más claridad, sintiendo como la agobiante presión de las sombras comenzaba a desvanecerse. Las sombras a mi alrededor temblaron, murmurando con incertidumbre. Sabiendo que no estaba solo, me volví hacia la esfera dorada, y con una nueva determinación, extendí la mano hacia ella. El instante fue electrizante, un torrente de energía recorrió mi ser, empoderándome en esta lucha inesperada. Los ecos de la risa se desvanecían, pero no del todo. ¿Crees que ganándome, lo has superado? Diferente eres tú del anterior. Luchar es cansado, es un desgaste. Volverás a caer, retumbó la voz profunda, saturando el aire con una amenaza latente. Mientras las sombras retrocedían, el camino hacia Ana se volvía cada vez más claro. Respiré hondo, sintiendo como la luz invadía cada rincón, como si quisieran liberar a aquellas partes de mí que habían estado atrapadas. No, no voy a permitir que mi pasado se interponga en mi futuro. El desafío estaba lejos de terminar. En el horizonte surgió una nueva imagen, una que nunca imaginé ver, un oscuro portal, con luces moribundas girando alrededor. Parecía la entrada a un reino tenebroso, un lugar donde las verdades ocultas podrían estallar. ¿Te atreverás a entrar? La voz resonó una vez más, burlona, tentadora. No solo el destino de Ana dependía de mí, sino también la salvación de mi propia alma. Ahora,
Parado en la frontera entre la luz y la sombra, el dilema era claro. ¿Sería capaz de atravesar ese oscuro umbral y enfrentarlo todo, incluso a mí mismo, por el amor que tenía hacia Ana? Mi corazón latía con furia, preparado para la verdad, listo para enfrentar lo desconocido que aguardaba tras la puerta, pero ¿realmente estaba preparado para el sacrificio que se avecinaba? Mi mente estaba llena de preguntas, y el tiempo se deslizaba bajo mis pies como arena en un reloj. Solo había una forma de averiguarlo. La noche se había convertido en un abismo de sombras. La atmósfera estaba cargada de un miedo palpable mientras miraba aquel denso portal que se abría ante mí. Era un llamado a lo desconocido, pero también a la liberación. Ana estaba dentro, atrapada entre esas sombras que clamaban por almas olvidadas. Debo hacerlo, pensé, sintiendo un coraje que hasta ese momento había creído perdido. Respiré hondo y, con cada paso hacia el portal, sentí como las sombras intentaban engancharme, sus frías manos deseando arrastrarme hacia su mundo oscuro. Pero no podía permitirlo. No podía fallar, no cuando todo dependía de mí. Las risas burlonas resonaban como eco en mi mente, recordándome los fracasos de mi pasado, mis miedos más profundos. Sin embargo, la imagen de Ana iluminando mi camino me dio fuerzas. La luz dorada pulsante era la esencia que necesitaba alcanzar. Entré en el portal y la oscuridad me envolvió con fuerza, pero también con una extraña calidez que me empujaba hacia adelante. Con cada paso, la voz del niño espectral resonó, la esperanza es la clave, y sentí que las sombras retrocedían ante mi determinación. Era hora del ciclo. El miedo no puede tenerme, repetí como un mantra mientras avanzaba. Las imágenes del pasado se alzaban, queriendo asfixiarme, recuerdos de traiciones, dudas y el eco del desamor. Las sombras susurraban, ellos te olvidarán, mientras yo respondía con un grito de resistencia. No. Nunca olvidaré lo que soy. Un relámpago de luz dorada brotó en el corazón del caos, iluminando las figuras espectrales que se arremolinaban a mi alrededor. Vi sus rostros distorsionados, repletos de desesperación, pero también de esperanza. Ellos, aquellos que clamaban por libertad, necesitaban una voz que rompiera las cadenas de la oscuridad. Y sentí que era mi momento, con la imagen clara de Ana en mi mente, seguí adelante. Ana. Estoy aquí. El grito nació del fondo de mi ser. No te dejaré atrás. La luz que emanaba de la esfera dorada parecía responder a mis palabras, pulsando intensamente mientras la oscuridad se removía, como si la luz estuviese contestando un llamado antiguo. Las sombras vibraron y susurraron con rabia, pero cada paso que daba me acercaba más a mi objetivo. El eco del niño regresó, recuerda, debes enfrentar lo que guardas dentro. No tengo miedo, repetí, y con esto, las sombras comenzaron a perder su poder. A cada recuerdo que vencía, la luz se hacía más brillante, las figuras espectrales se desvanecían, liberándose del tormento que las mantenía prisioneras. Finalmente, la figura de Ana apareció frente a mí, su rostro iluminado con una pureza que resonaba en mi corazón. Abuelo, gritó, sus ojos reflejando la desesperación. ¿Por qué volviste? Aquí no hay nada bueno. Su voz era como un eco de advertencia, pero no podía girar mi camino. Vine a traerte de vuelta, no te dejaré aquí. Las sombras se agolpaban, gritando con dolor, pero yo sabía que la luz era más fuerte. Con un último empujón, extendí mi mano hacia Ana, agárrate de mí. Ella dudó por un instante, pero algo en sus ojos brilló en respuesta. Justo cuando sus dedos se encontraron con los míos, una explosión de luz se desató. Era como si el universo entero se hubiera puesto en movimiento. Un grito tronador resonó detrás de nosotros, el furor de las sombras que intentaban recuperar lo que una vez había sido suyo. Pero la luz era poderosa, nos aferramos el uno al otro, una conexión inquebrantable que traspasó las dimensiones. La oscuridad intentó atrapar nuestra esencia, pero las llamas de amor y esperanza nos rodearon, atravesando el abismo. No te soltaré nunca más, le prometí con todas mis fuerzas. Con un último destello, atravesamos la umbra, dejando a las sombras detrás, gritando su impotencia. De repente, la claridad regresó. Estábamos de pie en el patio. La luna brillaba con una luz cálida mientras el silencio de la noche parecía antagónico a lo que había transcurrido. Mi cuerpo temblaba, pero la expresión en el rostro de Ana llenó mi corazón de aliento renacido. Lo logramos, abuelo, dijo ella, llorando de felicidad, mientras me abrazaba con fuerza. Nos alejamos de aquel lugar, sabiendo que habíamos enfrentado algo mucho más grande que nuestro propio miedo. Y aunque las sombras siempre podrían estar al acecho, también sabíamos que la luz del amor siempre estaría para guiarnos. E incluso,
Si alguna vez volvíamos a ver esa casa, lo haríamos con valor para enfrentar lo que viniera. Juntos, el horror de la medianoche se convirtió en una historia de rebeldía y luz, una lección de que el verdadero poder reside en la conexión familiar y la valentía ante la oscuridad. No se perdió nada, y los ecos de susurros que nos habían atormentado, ahora se desvanecían. La luna brillaba con luminosidad renovada, un nuevo inicio que nos esperaba. Nunca más seríamos prisioneros del pasado. Recuerda esto, querido lector, el amor y la luz siempre romperán las cadenas de la oscuridad. Si alguna vez te encuentras perdido, solo sigue la luz que late en tu corazón. Y ahora, para cerrar esta historia, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y mantenernos conectados. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.